Si estás escuchando esto, significa que has decidido adentrarte en uno de los relatos más oscuros y perturbadores de la historia europea. No es un cuento de vampiros, no es fantasía gótica, es algo mucho peor, es verdadera. Hoy vamos a caminar por los pasillos de piedra del castillo de Poenari. Vamos a respirar el aire denso de las mazmorras de T. Rigovei y vamos a presenciar los horrores que un hombre infligió sobre miles, decenas de miles de seres humanos. Un hombre cuya crueldad fue tan extrema, tan metódica, que 500 años después seguimos hablando de él, con una mezcla de fascinación y repulsión. Su nombre era Vlad III, príncipe de Valaquia, pero el mundo lo recuerda por otro título, Vlad el Empalador. Corre el año 1462. Imagina que eres un soldado del Imperio Otomano, parte de un ejército de más de 150.000 hombres que marcha hacia Valaquia. Has conquistado territorios desde Constantinopla hasta los Balcanes, no le temes a nada. Pero entonces llegas a las afueras de T. Rigovei, la capital de Valaquia, y lo que ves te paraliza. Ante ti se extiende un bosque, pero no de árboles. Es un bosque de seres humanos empalados. Miles de estacas se alzan hacia el cielo, cada una coronada por un cuerpo en diferentes estados de descomposición. El hedor es tan insoportable que tus compañeros comienzan a vomitar. Algunos hombres, veteranos de 100 batallas, caen de rodillas llorando. El mismo sultán Mehmed II, el conquistador de Constantinopla, el hombre que no temía a nada, observa esta escena y ordena la retirada. Esto no fue obra de un monstruo mitológico, fue obra de un hombre. Y hoy vamos a conocer su historia completa. Para entender al monstruo, debemos entender al niño. Noviembre de 1431 en la ciudad fortificada de Sighi, o Ara, en Transilvania, nace un bebé. Su padre es Vlad II, un poderoso voivoda, un príncipe guerrero. Pero Vlad II tiene otro título más importante. Es miembro de la Orden del Dragón, una sociedad militar de élite fundada para defender la cristiandad contra el Imperio Otomano. En rumano, dragón se dice drag. Por eso, al padre lo llamaban Vlad Dracul, Vlad el Dragón, y al hijo, por extensión, lo llamarían Vlad Julia, el hijo del dragón. Con el tiempo, ese nombre evolucionaría a Drácula. Pero este niño no crece en cuentos de hadas. Imagina ser ese niño, caminando por los pasillos fríos del castillo de tu padre en Sighi, o Ara. Las paredes de piedra están decoradas con armaduras manchadas de sangre. En el patio, ves a tu padre entrenando con espadas, lanzas, hachas. Valaquia en el siglo XV no es un lugar para los débiles. Está atrapada entre dos imperios hambrientos, los otomanos al sur y los húngaros al norte. Tu padre debe ser político, guerrero y traidor. Todo a la vez, simplemente para sobrevivir. A los 11 años, en 1442, la vida de Vlad cambia para siempre. Su padre hace un trato con el sultán Murad II para garantizar la lealtad de Valaquia al Imperio Otomano. Vlad Dracul le entrega a sus dos hijos como rehenes a Vlad, de 11 años, y su hermano menor, Radu, de 7 años. Los niños son llevados a Idorn, entonces capital del Imperio Otomano. Ahora, eres ese niño de 11 años. Te arrancan de tu hogar. Te llevan a una tierra extraña donde no hablas el idioma. Eres prisionero, pero te llaman invitado. Te dicen que si tu padre traiciona al sultán, tú morirás. Los otomanos no son crueles con Vlad por crueldad. De hecho, le enseñan bien. Le dan educación militar de élite, filosofía, matemáticas, táctica, pero también le enseñan disciplina otomana, a través del castigo. Cuando Vlad muestra su temperamento rebelde, es golpeado, encadenado, encerrado en celdas oscuras. Aprende a odiar. Aprende que el poder es lo único que importa. Aprende que la misericordia es debilidad. Pero también aprende algo más. Aprende el empalamiento. El Imperio Otomano usa esta forma de ejecución para castigar criminales y rebeldes. Una estaca de madera se introduce por el ano o la vagina de la víctima, atravesando el cuerpo sin dañar órganos vitales, emergiendo por el hombro o la boca. La víctima puede vivir horas, incluso días, en agonía indescriptible. Su hermano, Radu, más joven y hermoso, toma otro camino. Se convierte en favorito del sultán. Algunos historiadores sugieren que se convierte en su amante. Radu adopta la cultura otomana, eventualmente convirtiéndose al Islam, mientras Vlad siente esto como una traición. Entonces, en 1447, llegan noticias que rompen lo que queda del alma de Vlad. Su padre y su hermano mayor Emercia han sido capturados por nobles húngaros y boyardos valacos rebeldes. Vlad Dracul es enterrado vivo. A Mercia le arrancan los ojos con hierros al rojo vivo
y luego es enterrado vivo junto a su padre. Ahora tienes 16 años. Tu padre está muerto. Tu hermano mayor está muerto. Tu hermano menor se ha vuelto turco. Y tú estás atrapado en la corte de tu enemigo, sabiendo que en tu patria, los hombres que mataron a tu familia gobiernan como héroes. ¿Qué harías tú? Vlad decide esperar y planear, y cuando llegue su momento, cobrará venganza. En 1448, Vlad tiene 17 años. Los otomanos, que ahora controlan Valaquia después de la muerte de su padre, le dan una oportunidad. Le proporcionan un ejército y lo envían a reclamar el trono de su padre. Imagina regresar a tu tierra natal después de 6 años de cautiverio. Pero no regresas como el niño que fuiste. Regresas como un arma viviente, forjada por el odio y el dolor. Su primer reinado dura solo 2 meses. Los húngaros, que controlan la región, lo expulsan. Vlad huye, convirtiéndose en fugitivo, durante 8 largos años. Pero durante esos años, observa, aprende, se vuelve aún más duro. Finalmente, en 1456, con el apoyo húngaro esta vez, Vlad regresa, y ahora sí, está listo. En septiembre de 1456, Vlad entra en Regovi, y se declara príncipe. Tiene 25 años. Los boyardos, la nobleza local, esperan que sea un títere fácil de manipular. Como tantos príncipes antes que él se equivocan terriblemente, Vlad ha identificado a los boyardos como responsables de la muerte de su familia. Sabe que estos hombres han traicionado a casi todos los príncipes de Valaquia durante décadas, cambiando lealtades como quien cambia de ropa según su conveniencia. Y entonces, en Pascua de 1457, Vlad organiza su primer gran acto de terror calculado. Imagina que eres un boyardo, eres rico, poderoso, respetado, has sido invitado al banquete de Pascua del príncipe. Is an honor. Te vistes con tus mejores ropas, llevas a tu familia, entras al gran salón del palacio, decorado con tapices y velas. Hay mesas llenas de comida, y vino. Vlad se levanta. Todos esperan un brindis. En cambio, hace una pregunta. ¿Cuántos príncipes recuerdan haber servido? Los boyardos más viejos se ríen, orgullosos. 7, mi señor, dice uno. 10, dice otro. Presumiendo. Vlad asiente lentamente. Entonces chasquea los dedos. Los guardias entran. Las puertas se cierran con estruendo. El salón, que momentos antes era festivo, se convierte en trampa mortal. Ustedes, dice Vlad con voz fría como el hielo, son los responsables de la muerte de mi padre y mi hermano. Ustedes han traicionado a todos los príncipes de Valaquia. Ustedes son la enfermedad de esta tierra. Los boyardos más viejos, aquellos que admitieron haber servido a más príncipes, son llevados al exterior. Están las estacas preparadas, uno por uno. Ante los ojos horrorizados de sus familias, son empalados. Sus gritos llenan el aire de Regove durante horas, mientras mueren lentamente. Pero para los demás, Vlad tiene otro destino. Los boyardos más jóvenes, junto con sus esposas e hijos, son forzados a marchar, no a la muerte, sino a algo peor. Son marcados 90 kilómetros hacia el norte, hacia las montañas, hasta las ruinas del castillo de Poeneri. Allí, Vlad los obliga a trabajar. Reconstruyan mi castillo, ordena. Durante meses, estas familias nobles trabajan como esclavos. Sus finas ropas de Pascua se convierten en harapos. Sus manos delicadas se llenan de ampollas y sangre. Muchos mueren de agotamiento. Los que sobreviven nunca olvidarán quién manda ahora en Valaquia. Pero Vlad no ha terminado. Ahora que ha destruido a la vieja aristocracia, necesita crear una nueva. Nombra nuevos boyardos, hombres del pueblo, soldados, cualquiera cuya lealtad pueda comprar con poder. Les dice una cosa simple: yo los hice, y puedo deshacerlos. El mensaje es claro: en Valaquia solo hay un poder en Vlad. Y entonces comienza su verdadero reinado de terror. Ahora vamos a entrar en la parte más oscura de esta historia. Y debo advertirte, lo que estás a punto de escuchar no es para los débiles de corazón. Estas no son leyendas exageradas. Estos son hechos documentados por múltiples fuentes históricas, incluidos cronistas otomanos, húngaros, alemanes y sajones. Eres un comerciante alemán viviendo en Braove, una ciudad sajona en Transilvania. Es 1459. Has escuchado rumores sobre el nuevo príncipe de Valaquia, pero los rumores siempre son exagerados, ¿verdad? Entonces, un día, Vlad te envía una invitación. Quiere hablar de comercio. Parece una oportunidad. Tú y otros comerciantes viajan a Regove. Cuando ligas, Vlad es cortés, casi amable. Te invita
a un banquete, durante la cena. Habla de economía, de comercio, de leyes justas. Parece un gobernante ilustrado. Entonces hace una pregunta. ¿Qué piensan de mis métodos de gobierno? Los comerciantes, incómodos, murmuran respuestas diplomáticas. Uno, más valiente o más tonto, dice la verdad a mi señor. Algunos dicen que sois demasiado severo. Vlad sonríe. ¿Demasiado severo? Vip. Los guardias entran. Antes de que puedas reaccionar, tú y los demás son llevados al exterior. En el patio, hay estacas preparadas a docenas de ellas. Uno por uno, tus compañeros son empalados. Pero Vlad no solo los mata, los hace empalar a diferentes alturas, según su rango social. Los más importantes son empalados más alto. Es su grotesca forma de honrarlos. Y entonces, mientras ellos agonizan, Vlad ordena que traigan mesas y comida. Va a cenar allí mismo, rodeado de hombres muriendo. Te obligan a unirte a la cena. Debes comer mientras escuchas los gritos de agonía de tus amigos. El olor de sangre y excremento llena el aire. Vlad come tranquilamente, mojando su pan en... Algunos relatos dicen que mojaba su pan en la sangre de las víctimas. Los historiadores debaten si esto es cierto o propaganda, pero múltiples fuentes lo mencionan. Tu vomitas. No puedes evitarlo. Vlad te mira. ¿El olor te molesta? Pregunta con curiosidad genuina. No puedes responder. Estás temblando. Vlad chasquea los dedos. Un guardia trae otra estaca. Esta es más alta que las demás. Mucho más alta. Si el olor te molesta, dice Vlad, te pondré donde el aire es más puro, más alto. Y entonces tú también eres empalado, colocado en la estaca más alta de todas, para que respires mejor aire. Esta escena, documentada por cronistas sajones, no es única. Vlad hace esto una y otra vez. Para él, el empalamiento no es solo ejecución. Es arte, es espectáculo. ¿Pero por qué? ¿Por qué tal crueldad? La respuesta es compleja. Vlad no es un sádico aleatorio, es un sádico con propósito. Cada acto de terror tiene una razón calculada. Primero, un control absoluto. En una tierra donde los nobles traicionaban a los príncipes constantemente, Vlad decide que el miedo es mejor que la lealtad. Si todos están aterrorizados, nadie se atreve a traicionar. Segundo, justicia extrema. Vlad tiene una visión puritana de la ley. Bajo su gobierno prácticamente no hay crimen en Valaquia. ¿Por qué? Porque el castigo por cualquier delito es el empalamiento. Se dice que Vlad dejaba copas de oro en las plazas públicas. Nadie las robaba. El miedo era absoluto. Tercero, guerra psicológica. Vlad sabe que no puede derrotar a los otomanos en batalla abierta. Ellos tienen ejércitos masivos. Él tiene pocos miles de soldados. Pero puede hacerlos dudar. Puede aterrorizarlos tanto que prefieran no luchar. Y esta estrategia está a punto de ser puesta a prueba. Es 1462, el sultán Mehmed II, el conquistador de Constantinopla, el hombre más poderoso del mundo en ese momento, está furioso con Vlad. Vlad ha dejado de pagar tributo, ha atacado territorios otomanos, ha empalado embajadores turcos lavando sus turbantes a sus cabezas con clavos, cuando se negaron a quitárselos ante él. Mehmed reúne un ejército masivo, entre 150.000 y 250.000 hombres, según las fuentes. Vlad tiene aproximadamente 30.000. En las matemáticas son simples. Vlad va a morir. Pero Vlad no piensa pelear una batalla convencional. Piensa pelear una guerra de terror. Imagina que eres un soldado otomano en junio de 1462. Tu ejército cruza el Danubio y entra en Valaquia. Esperas resistencia, pero no hay nada. Los pueblos están vacíos. Los campos están quemados. No hay comida. No hay agua potable. Los pozos están envenenados con cadáveres. Avanzas, confundido. ¿Dónde está el enemigo? Entonces, de noche, comienzan los ataques. Vlad ha dividido su pequeño ejército en grupos de guerrilleros. Atacan tu campamento en la oscuridad, matan centinelas, envenenan suministros. Desaparecen antes del amanecer. Nunca puedes contraatacar porque nunca sabes de dónde vienen. Cada noche, pierdes cientos de hombres. El miedo se extiende por tu ejército. Soldados veteranos comienzan a murmurar que esto no es guerra. Es algo demoníaco. Y entonces llegas a las afueras de Teregovi y ves el bosque. Se llama Dureacu, Epi en rumano, en el bosque de empalados. Imagina esto con todo detalle, porque los cronistas lo describieron meticulosamente. Ante ti, extendiéndose por casi 1 kilómetro, hay aproximadamente 20.000 estacas. Cada una tiene un cuerpo empalado. Hombres, mujeres, incluso niños. Pero la mayoría son soldados otomanos,
capturados en las incursiones nocturnas. Están en diferentes estados de descomposición. Algunos murieron hace días en otros todavía se mueven débilmente, aún agonizando. En el centro, en la estaca más alta y elaborada, está el cadáver de Hamza Pasha, uno de los generales favoritos del sultán. A su alrededor, sus oficiales, todos empalados según su rango. Los cuervos cubren los cuerpos como una nube negra viviente. El sonido de sus graznidos se mezcla con los gemidos débiles de quienes aún viven en el olor. El olor es tan denso que puedes probarlo en tu boca. Es dulce y podrido al mismo tiempo. El olor de 20.000 cuerpos, descomponiéndose bajo el sol de verano. Algunos de tus compañeros caen de rodillas y vomitan hasta que solo sale bilis. Otros simplemente se sientan y lloran. Has visto batallas. Has visto muerte pero esto no es muerte. Esto es el infierno en la tierra. Y entonces entiendes el mensaje de Vlad. Este es mi reino. Si entras, esto es lo que te espera. El propio sultán Mehmed II, el hombre que no temía a nada, que conquistó la gran Constantinopla, observa el bosque de los empalados y toma una decisión que sorprende a todos. Ordena la retirada. Más tarde, Mehmed supuestamente dice: no puedo conquistar las tierras de un hombre que hace tales cosas. Un hombre que usa su astucia y sus súbditos de esta manera no puede ser derrotado. Vlad ha ganado, no con ejércitos, no con táctica militar tradicional. Ha ganado con terror puro, pero su victoria tiene un costo terrible. Ahora entremos al castillo de Poenari, el refugio de montaña de Vlad, y veamos cómo era la vida bajo su gobierno día a día. Poenari no es como los castillos de cuentos de hadas. Es una fortaleza construida en un precipicio rocoso, accesible solo por 1480 escalones tallados en la montaña. Desde sus murallas puedes ver el valle del río Arge extendiéndose abajo. Es hermoso y aterrador al mismo tiempo, pero dentro es diferente. Imagina que eres un sirviente en Poenari. Caminas por pasillos de piedra húmeda y fría. Las antorchas proyectan sombras danzantes en las paredes. Mantienes la cabeza baja. Nunca miras al príncipe a los ojos. Eso podría ser mal interpretado. Vlad tiene reglas, muchas reglas, y todas tienen la misma consecuencia si las rompes: el empalamiento. Regla 1: no mentir. Nunca. Vlad valora la honestidad brutal por encima de todo. Prefiere una verdad dolorosa que una mentira conveniente. Si te descubre mintiendo, incluso en algo pequeño, morirás. Hay una historia famosa. Un noble visitante se queja del olor de los cadáveres empalados en el patio. Vlad pregunta: ¿te molesta el olor? El noble, queriendo ser cortés, dice: no, mi señor, no me molesta. Vlad lo hace empalar inmediatamente por mentiroso. Regla 2: no robar. Bajo ninguna circunstancia. Como Menchón y Antis, Vlad deja copas de oro en las fuentes públicas. Nadie las toca. Una vez, un comerciante extranjero reporta que le robaron una bolsa de monedas. Vlad le dice: la encontraremos. Esa noche, sus soldados registran cada casa en Regove. Encuentran la bolsa, encuentran al ladrón. Al amanecer, hay una nueva estaca en la plaza central. Pero Vlad también agrega una moneda extra a la bolsa del comerciante. Cuando el comerciante la nota y la menciona honestamente, Vlad sonríe: si hubieras guardado esa moneda, tú también estarías en una estaca ahora. Regla 13: no adulterio. No fornicación. Vlad tiene una moral sexual estricta. Las mujeres que tienen relaciones fuera del matrimonio son empaladas o se les cortan los genitales. Los hombres adúlteros son desollados vivos. Una vez, una mujer viene a Vlad llorando. Su esposo murió y ella no tiene forma de alimentar a sus hijos. Vlad le pregunta: ¿trabajas duro para tu esposo? ¿Cocinabas bien? ¿Mantenías limpia la casa? Ella dice que sí. Vlad manda llamar a la familia. Todos confirman que ella era una buena esposa. Vlad la recompensa con un nuevo esposo y una casa. Pero hay un giro. Trae al cadáver del esposo muerto. Lo hace empalar frente a la casa. Para que recuerdes, dice, lo que pasa cuando un hombre no trabaja lo suficiente para proveer a su familia. Cada día en Poenari es así. Justicia absolutista, sin matices, sin misericordia. Pero también hay momentos que muestran un lado diferente de Vlad. Un lado calculador, casi filosófico en su crueldad. Una vez, un grupo de pobres y enfermos se acerca a Vlad pidiendo ayuda. Son mendigos, lisiados, ancianos sin familia. Vlad los invita a todos a un gran banquete en un salón especial. Les da comida abundante y vino. Después de la cena, Vlad los visita. ¿Son felices?, pregunta. ¿No quieren más preocupaciones? Sí, mi señor, responden, pensando que les dará tierras o dinero. Vlad: así. Entonces los liberaré de sus sufrimientos.
ordena que cierren las puertas y ventanas del salón. Entonces lo incendian, todos mueren quemados. Cuando le preguntan por qué lo hizo, Vlad responde con lógica fría: ahora no hay pobres en mi tierra. Los liberé de su miseria y aseguré que los verdaderamente necesitados reciban toda la ayuda disponible, sin que los falsos mendigos la roben. Es una lógica monstruosa. Puro is lógica. Vlad no is loco. Es algo peor. Es un hombre completamente racional que ha decidido que el fin justifica cualquier medio, sin importar cuán horrible sea. Pero en Poeneri también hay rumores de algo más. En los sirvientes susurran historias. Dicen que Vlad baja las mazmorras por la noche, que permanece allí durante horas, observando a los prisioneros agonizar en las estacas. Dicen que a veces pregunta a las víctimas cómo se sienten, con genuina curiosidad científica, como un médico estudiando una enfermedad. Dicen que una vez, cuando una mujer empalada rogó por agua, Vlad se la dio personalmente. Ella bebió, agradeció, y entonces Vlad preguntó: ¿te sientes mejor ahora? Cuando ella asintió, él sonrió y se fue, dejándola continuar, muriendo lentamente. No es que Vlad disfrute el sufrimiento de manera obvia, gritando o riendo. Es peor, lo estudia, lo analiza, lo perfecciona, y todos en Poenari lo saben. Por eso caminan en silencio, por eso trabajan sin quejarse, por eso obedecen cada orden sin cuestionarla. Porque en el reino de Vlad el Empalador solo hay dos tipos de personas en los vivos que sirven, y los muertos que sirven de ejemplo. Pero incluso el terror tiene límites. Y el reino de Vlad está a punto de encontrar los suyos. Aunque Mehmed II se retiró después de ver el bosque de los empalados, no abandona Valaquia. En cambio, hace algo más inteligente: libera a Radu, el hermano de Vlad, el que se convirtió al Islam. Radu, el hermoso Komolo Laman. Imagina la ironía: a los dos hermanos, ambos prisioneros de los otomanos de niños, ahora enemigos mortales. Uno, el cristiano fanático que usa el terror como arma. El otro, el converso musulmán que viene con promesas de paz y prosperidad. En 1462, mientras Vlad lucha contra los otomanos, Radu entra en Valaquia con un ejército turco y con algo más poderoso en promesa. Promete a los boyardos sobrevivientes que restaurará sus privilegios. Promete al pueblo que no habrá más terror. Promete paz. Los boyardos, cansados de vivir con miedo constante, comienzan a cambiar de bando. Las ciudades abren sus puertas a Radu uno por uno. Los aliados de Vlad lo abandonan. Vlad se refugia en su castillo de Poenari con su esposa y guardias leales. Desde las murallas puede ver el ejército de su hermano acercándose por el valle. Y entonces sucede algo que los cronistas describen de manera diferente, pero que siempre termina en tragedia. Según una versión, un arquero leal a Radu dispara una flecha con un mensaje hacia el castillo. El mensaje advierte a Vlad que el ejército está a punto de atacar, pero la flecha entra por una ventana y casi golpea a la esposa de Vlad. Ella, aterrorizada y creyendo que el castillo está perdido, sube a las almenas y se arroja al río Arge, cientos de metros abajo. Según otra versión, ella se suicida al darse cuenta de que será capturada y entregada a los otomanos, prefiriendo la muerte a esa humillación. Vlad, observando el cuerpo de su esposa roto en las rocas del río, toma una decisión. No puede ganar esta batalla. Tibur conoce un pasaje secreto en el castillo, un túnel que lleva a las montañas, con un puñado de hombres. Escapa de Poenari justo antes de que Radu llegue. Los guardias que quedan, leales hasta el final, luchan hasta la muerte para darle tiempo. Vlad huye hacia el norte, hacia Transilvania, buscando refugio con los húngaros. Pero aquí viene otra traición. El rey Matías de Hungría, quien antes apoyaba a Vlad, ahora lo ve como un problema. Vlad ha sido demasiado independiente, demasiado brutal, demasiado impredecible. En 1463, Matías ordena el arresto de Vlad. Durante los siguientes 12 años, Vlad es prisionero en Hungría, no en una mazmorra oscura, sino en un arresto domiciliario relativamente cómodo cerca de Pest. Pero es igualmente efectivo a Vlad, el príncipe que aterrorizó imperios. Ahora está enjaulado como un animal exótico. Los historiadores dicen que incluso en prisión, Vlad continúa empalando. Atrapa ratas y pájaros, y los empala en pequeñas estacas de madera que fabrica él mismo. Es práctica, es hábito, es todo lo que conoce. Pero en 1475, la situación política cambia nuevamente. Los otomanos están presionando más fuerte. Hungría necesita un guerrero brutal en Valaquia para contenerlos. ¿Y quién mejor que Vlad? En 1476, con apoyo moldavo y húngaro, Vlad recupera el trono de Valaquia por tercera vez. Tiene 45 años. Ha sobrevivido a prisión, traiciones, guerras hasta de vuelta. Pero este reinado es breve.
Muy breve. Diciembre de 1476. En solo 2 meses, después de recuperar el trono, Vlad muere en batalla cerca de Bucarest, luchando contra los otomanos y contra fuerzas leales a su rival Basarab Laiota. Las circunstancias exactas son turbias. Algunos dicen que murió heroicamente, luchando hasta el final. Otros dicen que fue asesinado por uno de sus propios hombres, un último acto de traición. Otros más sugieren que fue confundido con un soldado otomano por sus propias tropas y asesinado por error. Su cuerpo es decapitado. Su cabeza es enviada a Constantinopla, donde el sultán la muestra en una estaca ironía final como prueba de que el demonio de Valaquia está finalmente muerto. El resto de su cuerpo, supuestamente, fue enterrado en el monasterio de Snagov, en una isla en medio de un lago. Pero excavaciones en el siglo XX no encontraron nada. Algunos creen que sus restos fueron movidos. Otros creen que nunca estuvo allí. El misterio permanece. Y así termina la vida de Vlad III Drácula, príncipe de Valaquia. Pero su historia, su historia, apenas comienza. Durante siglos después de su muerte, Vlad es recordado de manera diferente por diferentes pueblos. En Rumania, se convierte en un héroe nacional, un hombre que defendió la cristiandad contra el invasor musulmán, un gobernante duro, pero justo. Cuando los rumanos cuentan historias de Vlad, enfatizan su lucha contra la corrupción, su sentido de justicia anco y brutal, su desafío a imperios más poderosos. En Europa occidental, especialmente en Alemania, es recordado como un monstruo. Los panfletos del siglo XV están llenos de historias de sus atrocidades, algunas reales, muchas exageradas. Estas historias se imprimen una y otra vez, convirtiéndose en bestsellers medievales. A la gente le fascina el horror. Pero entonces, en 1897, algo cambia todo. Un irlandés llamado Bram Stoker publica una novela, An Drácula. Stoker había leído sobre Vlad el Empalador. Le fascinó el nombre Drácula y las historias de crueldad. Pero Stoker hace algo interesante. Toma a este príncipe guerrero histórico y lo transforma en algo diferente. Lo convierte en un vampiro. El Drácula de Stoker es noble, sofisticado, inmortal, bebe sangre. Se convierte en murciélago, teme al sol. No tiene nada que ver con el Vlad histórico, excepto el nombre y la reputación de monstruo. Pero la conexión se pega. A partir de 1897 Vlad Drácula y el vampiro se fusionan en la imaginación popular. El hombre real se convierte en mito. El mito se convierte en leyenda. Y la leyenda se convierte en inmortalidad. Hoy, más de 500 años después de su muerte, más personas conocen el nombre Drácula que cualquier otro gobernante del siglo XV. No por sus victorias militares, no por su política, sino por su crueldad, por su capacidad de infligir terror tan absoluto que trasciende la muerte misma. Vlad empaló aproximadamente entre 40.000 y 100.000 personas durante su vida, según diferentes estimaciones. Es difícil saber el número exacto, pero incluso la estimación más conservadora lo coloca entre los líderes más brutales de la historia. Y lo hizo no porque estuviera loco, sino porque creía que funcionaba. Y en cierto sentido, tenía razón. Su terror funcionó. Derrotó un imperio usando solo miedo. Pero también nos muestra algo profundo sobre la naturaleza humana, que en condiciones extremas, con suficiente trauma y con el poder absoluto, un ser humano puede convertirse en algo monstruoso. Vlad no nació demonio. Fue forjado en demonio por circunstancias, elecciones y una absoluta ausencia de empatía. Hoy has caminado por los castillos de Vlad. Has visto el bosque de los empalados. Has olido el hedor de 20.000 cadáveres pudriéndose bajo el sol. Has escuchado los gritos que resonaron por los valles de Valaquia durante años. Estas no fueron fantasías. Fueron hechos reales sufrimiento real. Personas reales que vivieron y murieron en agonía, porque un hombre decidió que el terror era la única forma de gobernar. Vlad, el empalador, no era vampiro. No necesitaba ser sobrenatural para ser monstruo. La realidad de lo que hizo es más aterradora que cualquier ficción, porque los vampiros no existen. Pero hombres como Vlad, hombres dispuestos a sacrificar cualquier principio moral en nombre del poder, esos sí existen, y siempre existirán. La próxima vez que veas una película sobre Drácula, recuerdan el monstruo real era mucho peor, y su legado, el verdadero terror que causó, no fue borrado por el tiempo. Todavía resuena. Todavía nos recuerda de que somos capaces cuando abandonamos nuestra humanidad. Este fue Vlad III de Valaquia. Vlad. Vlad el Empalador. El hombre real detrás del mito de Drácula. Gracias por acompañarme en este viaje oscuro. Si este contenido te impactó, te invito a reflexionar sobre por qué historias como esta nos fascinan tanto. ¿Qué dice de nosotros que no podamos apartar la mirada del horror? Si te gustó este video,
No olvides darle like y suscribirte. Nos vemos en un próximo video.